Bueno, hoy vamos a hablar de hernias de la pared abdominal y vamos a iniciar con la definición de hernia, que es una protrusión del contenido abdominal a través de una zona que es anatómicamente débil de la pared abdominal. Para hablar un poco de anatomía, sabemos que la pared abdominal está conformada principalmente por tres músculos. De afuera hacia adentro tenemos el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Vamos a empezar a hablar del oblicuo interno. Decimos que es el más superficial. Sus fibras están situadas lateralmente y van en dirección inferointerna. La aponeurosis se une a la línea media y es lo que me va a formar la línea alba, que la línea alba va desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis del pubis. Se origina en la superficie externa de las últimas 8 costillas y se insertan en la cresta ilíaca. Tiene unos ligamentos, principalmente tres: el ligamento inguinal, que está formado por el borde inferior de la aponeurosis del oblicuo externo, va desde la espina ilíaca anterior-superior hasta la espina del pubis y participa en la formación del conducto inguinal. El ligamento lacunar es una prolongación de fibras del extremo interno del ligamento inguinal y se inserta en la cresta pectínea de la rama superior del pubis. Y finalmente, el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper es una extensión del ligamento lacunar y pues está a lo largo de la cresta pectínea del pubis. Por otra parte, el oblicuo interno, sus fibras, a diferencia del oblicuo externo, estas van en dirección superinterna. Se origina en la fascia toracolumbar, en los 2/3 laterales del ligamento inguinal y se insertan en la parte anterior de la aponeurosis que se va a unir con la línea alba. El músculo transverso del abdomen, sus fibras, como su nombre lo indica, van en dirección transversa. Se origina en la fascia toracolumbar y en el tercio lateral del ligamento inguinal. Adicionalmente, en los cartílagos costales de las últimas 6 costillas. Se insertan en la aponeurosis anterior que se va a unir con la línea alba. Y su función es comprimirme todo el contenido de la cavidad abdominal para que se mantenga en ese sitio. La fascia transversalis es una capa continua que me recubre la cavidad abdominal y se va a continuar también en la cavidad pélvica. Me cruza la línea media por la parte anterior para unirse con, la fascia transversalis del otro lado. Y por la parte posterior se va a continuar con la fascia profunda y se inserta en la fascia toracolumbar. Tenemos que la región inguinal es una pared abdominal a nivel de la región inguinal que está compuesta por: de adentro hacia afuera tenemos peritoneo, la fascia transversal, el oblicuo interno, el externo y sus aponeurosis, y la piel. El conducto inguinal es un espacio anatómico en la ingle que está por encima del arco crural, por el que discurre el ligamento redondo del útero en la mujer y el cordón inguinal en el hombre. Se dirige hacia abajo y hacia adentro, viaja por encima y paralelo a la mitad inferior del ligamento inguinal y va a iniciar en el anillo inguinal profundo y termina en el anillo inguinal superficial. Como les decía, contiene el cordón espermático en el hombre, en el ligamento redondo en la mujer, y en ambos vamos a encontrar el nervio inguinal. Tiene unos límites. Por la parte superior vamos a encontrar las fibras arqueadas de los músculos que se unen y me forman el tendón conjunto. En la parte inferior vamos a tener en la parte anterior el ligamento inguinal y por la parte posterior la fascia transversalis. En la pared anterior tenemos la aponeurosis del oblicuo externo y por la parte posterior vamos a tener la fascia transversalis y el peritoneo. Tiene unos componentes que es importante conocerlos. Como les mencionaba, tanto en hombres como en mujeres vamos a tener el nervio ilioinguinal. En las mujeres tenemos el ligamento redondo del útero y en los hombres tenemos el cordón espermático, que a su vez está compuesto por 9 elementos: por el conducto deferente, por la arteria del conducto deferente, la arteria testicular, el plejo pampiriforme, la arteria y la vena cremastérica, la rama genital del nervio genitofemoral, las fibras nerviosas aferentes simpáticas y viscerales, vamos a tener vasos linfáticos y vestigios del proceso vaginal. Y este conducto inguinal es importante porque por aquí es por donde van a protruir las hernias indirectas. Tenemos otro que es el triángulo de Hesselbach, que es importante porque por aquí, que es una debilidad de la pared, van a protruir las hernias directas. Entonces, este triángulo está en la pared anterior del abdomen y es una región anatómicamente muy débil
ya que no tiene ningún músculo, digamos, en esta zona. Entonces, y sus límites tenemos los límites superolaterales, los vasos epigástricos inferiores. En el borde medial tenemos el borde externo del músculo recto del abdomen y por la parte inferior tenemos el ligamento inguinal. Vamos a clasificar las hernias principalmente de acuerdo al sitio en donde se origen y esa, digamos, va a ser la mejor indicación para diagnosticarlos. Entonces, con respecto a la frecuencia, tenemos que las que tienen mayor incidencia son las hernias inguinales en un 85%, que se produce como su nombre me indica, en la ingle. Tenemos las hernias umbilicales, que son un 5%, las hernias crurales, las hernias epigástricas y hernias raras, como la hernia de Spiegel, que estas aparecen a través de la línea semilunar de Spiegel. Esta línea semilunar me indica la transición de músculo aponeurosis del músculo transverso del abdomen y se une en el arco de las costillas y en la espina del pubis. La parte de la aponeurosis localizada entre la línea semilunar y el borde externo del músculo recto es lo que conocemos como la zona de Spiegel, y las hernias que se producen en este sitio, aunque son muy raras, tienen, digamos, un manejo un poco complicado, ya vamos a ver más adelante. Hay unos términos que es importante diferenciarlos de acuerdo a su condición. Vamos a clasificar las hernias en reductibles e irreductibles. Las hernias reductibles son aquellas que yo puedo, digamos que el contenido puede volver a ser reintroducido en la cavidad abdominal. Y en esta tenemos dos condiciones. Coercible es que una vez que yo lo introducí se queda en su sitio y vuelve a salir solo hasta que realizo algún esfuerzo. Mientras que incoercible es que a pesar de que yo la puedo reducir, inmediatamente regresa al saco herniario sin esfuerzo. Es decir, yo cuando estoy haciendo la examinación la reduzco, pero apenas quito la presión que estoy ejerciendo sobre esa zona, vuelve y se reproduce la hernia. Mientras que tenemos las hernias irreductibles, que son aquellas en las que el contenido herniario no puede ser reintroducido en la cavidad abdominal. Tenemos la encarcelada, en la que no hay compromiso vascular ni isquémico, y tenemos las estranguladas, que son aquellas que tienen un alto riesgo de necrosis porque tienen un compromiso vascular e isquémico. Y estas es importante diagnosticarlas porque son una urgencia quirúrgica inmediata. Los elementos de una hernia: tenemos el saco peritoneal, su contenido, que puede ser grasa, peritoneo, intestino, y el defecto herniario en la pared abdominal, que es por donde se me va a salir toda la hernia. Empecemos con las hernias inguinales, unas generalidades que junto con la patología biliar benigna son las cirugías que más se practican en cirugía general, llegan a ser hasta más del 60%. La incidencia va a variar de acuerdo a la edad y al género, y tenemos que entre los 2 y los 24 años tiene una incidencia de 11 por cada 10.000 habitantes, mientras que en personas mayores de 75 años va a ser de 200 por cada 10.000 habitantes. Con esto podemos ver que a medida que pasa el tiempo, la pared abdominal se va debilitando y me genera una mayor prevalencia de las hernias. El riesgo de presentar hernia va a ser mucho más alto en hombres que en mujeres, y es importante conocer las hernias y saberlas diagnosticar, ya que consumen una gran cantidad de recursos en salud. La etiología es multifactorial y hay muchos factores que aún no se han descrito, pero se conocen que hay factores congénitos que predisponen el desarrollo de hernias. Por ejemplo, la persistencia del conducto peritoneo vaginal, el cual se va a completar más o menos al tercer mes de vida por una evaginación del celoma de cada uno de los lados de la línea media hacia el pliegue escrotal. Después se va a producir un descenso del testículo desde su localización inicial retroperitoneal hasta la región escrotal, y posteriormente va a haber una obliteración de este proceso vaginal del peritoneo, formándose un cordón fibroso, que es lo que conocemos en la vida adulta como el ligamento de Cloquet. Cuando esto no ocurre, lo que va a hacer es que la cavidad peritoneal baje hacia el testículo y se me forme un hidrocele comunicante. Otro factor que conocemos es la menor resistencia muscular, ya que los músculos, sus fascias y ligamentos son un tejido dinámico. Entonces, el tipo de colágeno de estos tejidos los hace más o menos resistentes. Por ejemplo, las metaloproteinasas, que están vinculadas al recambio del colágeno, cuando por alguna alteración biológica de estas metaloproteinasas o por el envejecimiento natural, el colágeno tipo 3 predomina sobre el tipo 1. Entonces hace que los tejidos sean de menor resistencia.
Además, estas alteraciones de las metaloproteinasas se relacionan con una mayor incidencia de hernias y de aneurismas de la aorta. Pero este hecho se ha asociado sobre todo con el tabaquismo. También puede haber una inserción alta del tendón conjunto que hace que sean mucho más débiles mis músculos, principalmente el oblicuo interno y el transverso. Y hay un aumento de la presión intraabdominal que lo que va a hacer es que me impulsa el contenido intraabdominal a través de la debilidad parietal. Puede ser por eventos agudos como un esfuerzo físico muscular al levantar un peso o por maniobras de glotis cerrada como accesos de tos o vómitos incoercibles, que es lo que conocemos como maniobras de Valsalva. También pueden encontrar o se puede ver a patologías crónicas que se manifiestan por un aumento de la presión intraabdominal, como un síndrome prostático o cáncer colorectal, tumores de ovarios o cualquier patología, ya sea oncológica o no, que se manifiesta a través de ascitis. Además, también tenemos un aumento de la presión intraabdominal lenta y mantenida, como ocurre en el embarazo, la obesidad o la ascitis. Con respecto a las manifestaciones clínicas, el motivo de consulta más frecuente es que el paciente siente una tumoración en la región inguinal. Lo primero es constatar que hay una hernia observando. Entonces, el paciente va a estar de pie. Si existe tal tumoración, es importante ver dónde está situada, si la misma impulsa con maniobras que me aumentan la presión intraabdominal. Hay que hacer una anamnesis orientada a determinar la evolución, si es reductible o si ha presentado episodios dolorosos o de irreductibilidad. Entonces el paciente nos puede referir que tiene la tumoración, que está localizado en la zona en donde nosotros conocemos que hay anillos u orificios, o que el tamaño de la tumoración se modifica cuando hace algún esfuerzo. Es importante en este momento recordar la presentación de las hernias como un fenómeno de otra enfermedad y por lo tanto se debe hacer un interrogatorio del tránsito digestivo y síntomas de patologías que se manifiestan con cuadros de hipertensión abdominal como las enfermedades prostáticas. El examen físico comienza con el paciente de pie, ya que esto me va a aumentar la presión intraabdominal y me permite objetivar si la hernia está en su máxima expresión, por decirlo así. ¿Esto qué va a hacer? Que me aumenta el volumen al pedirle al paciente que tosa y posteriormente vamos a pedirle al paciente que se ponga en decúbito dorsal y si la hernia es reductible se puede examinar el conducto inguinal mediante maniobras suaves y vamos a dividir el examen físico en 3 puntos. La inspección, en donde vamos a ver las características de esta tumoración, la forma, si se puede reducir espontáneamente, la localización, si protruye con esfuerzo o si es más bien una protrusión fácil. La palpación, entonces vamos a evaluar si es reductible, si tiene el dolor, la consistencia y con la percusión lo que vamos a diferenciar es si existe matidez o timpanismo para así saber cuál es el contenido de la hernia. También podemos hacer la maniobra del landing bar que me permite diferenciar si mi hernia es directa o indirecta clínicamente. Entonces consiste en reducir la hernia y comprimir el orificio profundo con una mano. Sí, y ahí en ese momento le pedimos al paciente que realice un esfuerzo. Con la otra mano vamos a observar y palpar lo que sucede en la tumoración herniaria. Entonces, ¿qué pasa? Si no aparece nada, si yo no palpo nada cuando el paciente hace algún esfuerzo, vamos a tener una hernia indirecta, es decir, que no se protruye a través de la pared abdominal, sino del conducto inguinal. Y si sí aparece o se palpa, va a ser una hernia directa, es decir, que se protruye a través del triángulo de Hesselbach. El diagnóstico lo vamos a establecer clínicamente con la constatación de una tumoración en la región inguinal que impulsa con maniobras de Valsalva. Los estudios de imágenes son útiles sobre todo en pacientes obesos, pero su interpretación requiere experiencia. En casos puntuales, como pacientes que presenten pubalgia o una inguinodinia crónica, la ecografía de tejidos blandos puede ser bastante útil. Sin embargo, también lo podemos utilizar para diferenciar una hernia inguinoescrotal de un hidrocele. Si al interrogar a un paciente con hernia nosotros evidenciamos su aparición o que tiene un cambio evolutivo o que tiene una sintomatología que me evoca o que me hace pensar que tiene un cáncer colorectal, en esta situación lo que se debe solicitar es una colonoscopia y no un estudio de screening como la ecografía. El diagnóstico de una hernia estrangulada es clínico. Entonces, si la estrangulación me produjo oclusión intestinal, lo que vamos a hacer es tomarle una radiografía y ahí podremos ver los signos clásicos de una obstrucción intestinal.
A la inversa, si yo objetivo en una placa de abdomen elementos de oclusión intestinal de etiología no establecida hasta el momento, antes de pensar en otros estudios, es importante reexaminar al paciente con detenimiento la región inguinal buscando una pequeña hernia crural estrangulada. Entonces, la clasificación de las hernias inguinales podemos hacerla mediante la clasificación de Nijos, la clasificación de Gilbert o la europea. La que más se usa actualmente es la Nijos. Entonces me va a clasificar las hernias en 4 tipos. La tipo 1, que es una hernia indirecta en donde el anillo interno está íntegro y el saco está en el canal inguinal. El tipo 2 es una hernia indirecta con un anillo interno alargado y el saco no está en el escroto. El tipo 3 puede ser A, B o C. Las A son hernias pequeñas que no hay protrusión por el anillo interno. Las B son indirectas grandes que ya me van a estar comprometiendo la pared posterior y las C son las hernias femorales. Y las tipo 4 son cualquier tipo de hernias pero que sean recurrentes. Una de las complicaciones es la estrangulación del contenido, siendo una de las etiologías de oclusión intestinal con un compromiso vascular primario. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, los signos clásicos son el dolor agudo y el aumento de la tensión local. Y vamos a ver que es una hernia que es irreductible. Se puede asociar a síntomas de oclusión intestinal como vómitos o detención del tránsito digestivo y podemos constatar el examen físico de distensión abdominal. La ausencia de estos síntomas oclusivos no me va a invalidar el diagnóstico de hernia estrangulada, ya que si el contenido estrangulado es epiplón, estos signos van a estar ausentes. Las características de rigidez e inestabilidad de los componentes anatómicos de los anillos son los que me van a determinar el riesgo de estrangulación. Y el diagnóstico de atascamiento no debe plantearse ante un cuadro de irreductibilidad aguda dolorosa, sino que es más bien de una forma retrospectiva frente al relato del paciente que dice que ha tenido varios episodios de irreductibilidad aguda. Sin embargo, estos remitieron de forma espontánea o mediante maniobras de reducción practicadas por el paciente en episodios anteriores antes de consultar. El tratamiento va a ser quirúrgico con el objetivo de revertir los síntomas y de prevenir complicaciones. La reparación del defecto parietal lo podemos hacer con los propios tejidos del paciente y suturas, que es lo que se llama herniorrafia, o con materiales protésicos como las mallas, en lo que vamos a denominar hernioplastia, que es el procedimiento que más se hace en la actualidad. Podemos hacer un abordaje abierto, que es el más utilizado en la actualidad. Sin embargo, tenemos el abordaje laparoscópico que tiene unas indicaciones específicas. Entonces, una hernia inguinal bilateral o que sean múltiples, que tenga recidivas, que tenga patologías de resolución por abordaje laparoscópico o pacientes obesos. Y la necrosis me hace necesaria la resección del órgano estrangulado, es decir, una hernia estrangulada que ya me lleve a necrosis e isquemia me va a llevar a la resección de la parte que esté en el contenido de la hernia. Entonces, el tratamiento es una urgencia quirúrgica y lo que vamos a hacer es levantar la obstrucción mediante la sección del anillo estrangulante y valorar si el contenido está vital. En caso de que yo necesite, digamos, resecar un pedazo del órgano vital que esté herniado, lo vamos a hacer mediante una anastomosis. Y esto lo que va a buscar es prevenir complicaciones que no tienen que ver con la reducción de la cavidad peritoneal del contenido que resultó de la exploración, sino más bien con la función, digamos, como volver a restablecer la función de ese órgano que estaba necrótico. Aquí tenemos una tabla que me da a diferenciar las hernias directas de las indirectas. Entonces, las indirectas, como ya sabemos, no hay una debilidad de la pared posterior, sino que se protruyen a través del canal inguinal, pueden aparecer a cualquier edad. Hay un factor congénito predisponente, me va a afectar a ambos sexos por igual, pueden descender hasta el escroto y raramente son bilaterales. Mientras que las directas es donde vemos una dilatación de la pared posterior a través del triángulo de Hesselbach. Aparecen por lo general después de los 40 años, casi siempre son adquiridas, tiene una predominancia en el sexo masculino y hasta la mitad pueden ser bilaterales. Tenemos otras variedades de las hernias de la pared abdominal, entonces tenemos las hernias crurales
o femorales que no van a transcurrir por el conducto inguinal, sino a través de una habilidad de la fascia del septum crural. Tienen un alto riesgo de estrangulación, ya que su anillo suele ser muy estrecho y con unos bordes osteofibrosos. Es muy frecuente encontrarla en mujeres y su tratamiento va a ser conservador o quirúrgico en caso de que el paciente presente dolor. Tenemos la hernia umbilical, que se presenta a través de la cicatriz umbilical, sobre todo supraumbilical, ya que es la zona más débil de la pared abdominal. Vamos a evidenciarlo por una tumoración que impulsa en dicha zona y es lo que me va a evidenciar el diagnóstico e igualmente su tratamiento va a ser quirúrgico si el paciente presenta dolor. Tenemos la hernia epigástrica que aparece en la línea alba, sobre todo en la zona supraumbilical, que es en donde esta línea alba suele ser más ancha. Tiene un anillo estrecho, por lo que raramente va a impulsar mediante maniobras de Valsalva y va a afectar sobre todo a hombres jóvenes y obesos y lo mismo tratamiento quirúrgico si el paciente presenta dolor. Y como les mencionaba, la hernia de Spiegel que se aparece sobre la línea semilunar y me puede protruir grasa preperitoneal o formar un verdadero saco con contenido visceral. Vamos a hacer la clasificación que se van a organizar según localización, tamaño y número de recidivas. Entonces vamos a dividir el abdomen en una zona medial y en una zona lateral. Los límites de la zona media va a ser el sifoides, el pubis y el borde lateral de los músculos rectos. Mientras que en la zona lateral vamos a tener el reborde costal, la región inguinal, el borde externo de los músculos rectos y la región lumbar. Y lo vamos a dividir bajando en 3 centímetros. Entonces empezamos en la región subsifoidea, que va a ser M1. 3 centímetros abajo tenemos la región epigástrica o M2. 3 centímetros abajo tenemos la región umbilical, que es M3. M4 va a ser infraumbilical y finalmente M5 va a ser suprapúbica. Y de acuerdo al tamaño puede ser W1, W2 o W3. Si es W1, es decir, que el defecto herniario es menor a 4 centímetros, W2 es que es de 4 a 10 centímetros y W3 es mayor a 10 centímetros. Empecemos con las hernias crurales, que es la protrusión del saco peritoneal a través del anillo crural que está por debajo del ligamento inguinal. Por eso muchas veces no es tan fácil diferenciar una hernia inguinal de una crural. Estas se complican más frecuente que las inguinales, ya que su anillo herniario suele ser mucho más rígido, con unos bordes osteofibróticos. Nunca va a ser congénita, afecta con mayor frecuencia a mujeres y es muy rara en niños. El cuadro clínico es una masa inguinal intermitente que puede o no ser dolorosa. Va a tener una tumoración por debajo del ligamento inguinal que puede estar asociada a obstrucción presentándome los signos clásicos. Incluso le podemos tomar una tomografía y los vemos. Y la exploración física, vamos a encontrar una tumoración redonda que aparece en lo alto del muslo justo por debajo del ligamento inguinal. El tratamiento, toda hernia crural que sea diagnosticada debe ser operada, así el paciente no presenta dolor, esté totalmente asintomático. La hernia umbilical es una protrusión del saco peritoneal a través del anillo umbilical. Con mayor frecuencia su contenido va a ser epiplón y su presentación clásica va a ser en la parte superior de este anillo umbilical, entre la vena umbilical y el borde superior del anillo, ya que es la zona que tiene o que presenta mayor debilidad. Se va a presentar con mucha frecuencia en los niños, sin embargo hasta el 80% va a resolver de forma espontánea antes de los 2 años, por lo tanto no hay que tomar medidas terapéuticas antes de esta edad, ya que puede presentar una resolución de forma espontánea. El cuadro clínico va a variar de acuerdo a la edad, al tamaño y al contenido. Sin embargo, lo más frecuente es que palpemos el defecto herniario en la región umbilical. En los lactantes suele ser indoloro y esta protrusión herniaria se va a ver como en cualquier otro tipo de hernias cuando el paciente hace esfuerzos o llora, lo que me va a aumentar la presión intraabdominal. En los pacientes cirróticos o en los pacientes que tienen ascitis abdominal se me va a producir una hernia tensión manifestada como una hernia umbilical. Con respecto a la hernia epigástrica, es una protrusión del saco peritoneal a través de la línea alba que va desde la zona subsifoidea
hasta la región inguinal. El orificio herniano suele ser pequeño y está atravesado, o lo que con mayor frecuencia va a tener en su contenido va a ser grasa preperitoneal. Es mucho más frecuente en los hombres en una edad temprana de 20 a 40 años y tiene unos factores predisponentes y otros desencadenantes. Con respecto a los factores predisponentes, tenemos el orificio de entrada de los vasos y las ramas perforantes que irrigan esa parte del abdomen, y el factor desencadenante es un aumento de la presión intraabdominal, como ya habíamos mencionado. La clínica es inespecífica, casi todos los pacientes se van a presentar con dolor o asintomáticos, pero cuando tienen síntomas va a ser un dolor en epigastrio que está agravado por la tos, el estreñimiento o el ejercicio, y va a remitir los síntomas cuando está en reposo. Podemos hacer la maniobra de Little, que es con el paciente de pie. Cuando palpamos la hernia podemos percibir una vibración al momento de que el paciente realiza un esfuerzo. Es muy raro que estas se compliquen, por lo que no necesita manejo. Sin embargo, en los pacientes que sean muy sintomáticos, que presenten mucho dolor o que prefieran operarse, se puede hacer un tratamiento quirúrgico.